Siempre me impactó esta foto. Algo en ella me perturba de un modo que se me escapa. No es miedo exactamente, ni fascinación o morbo. Es desconcierto y desasosiego. La sensación extraña de estar mirando algo que no debería ser posible fotografiar. Y lo que estamos viendo es a un hombre en trance que con 10 u 11 años dijo algo así. Pasando por un arrozal, vi algo y quedé anonadado. Hay ciertas características de la visión de Dios. Uno ve luces, siente júbilo y experimenta el surgir de una gran corriente en el pecho, como el reventar de un cohete. Todavía no había meditado jamás. No había practicado ninguna disciplina espiritual, ninguna. Tan solo había experimentado algo que no cabe en ninguna categoría humana que yo conozca. Y ese fue el primer trance de este ser humano único, extraño y bastante perturbador. No sería el último. Pero para entender lo que viene, necesitamos saber de dónde salió este hombre. Porque no salió de ningún lugar especial. No era un erudito, no era un asceta formado desde la infancia, y no pertenecía a ninguna élite espiritual. Era hijo de una familia pobre de brahmanes en un pueblo del que probablemente nunca habrías oído hablar. Kamarpukur, Bengala Occidental, 18 de febrero de 1836. Su nombre de infancia era Gadadhar, y desde pequeño mostró exactamente cero interés en lo que él mismo llamaba la educación para ganarse el pan. Esa formación que te prepara para ser un asalariado presentable y no mucho más. Mientras otros niños memorizaban escrituras, él elegía los cantos devocionales, las historias del Ramayana y el Mahabharata y pasar horas en los templos. Los juguetes no le atraían, la ropa tampoco. Lo que le gustaba era disfrazarse de dioses y diosas en las representaciones del pueblo. Y la gente de Kamarpukur, que algo sabía de esas cosas, comentaba que cuando interpretaba al señor Shiva o a Krishna, no estaba actuando. Se convertía en la deidad. La experiencia del arrozal se repitió en distintas formas a lo largo de toda su infancia. Cada vez que algo tocaba en él esa cuerda sensible, desaparecía del mundo durante un rato. Sus padres, preocupados, como lo estaría cualquier padre, lo llevaron a médicos. Al principio temieron epilepsia. Pasarían años antes de que un médico del este de Bengala tranquilizara a la familia. Lo que le ocurría al paciente se debía al éxtasis divino. Era una condición yógica y no tenía cura médica. Lo cual, seamos honestos, tampoco debió de ser un gran alivio. Antes de seguir, necesito que nos detengamos un momento, porque el término samadhi es uno de esos que circulan en la espiritualidad oriental y que con enorme frecuencia se usan con una vaguedad que los hace casi inútiles. Los Yoga Sutras de Patanjali, texto de referencia del yoga clásico, describen el samadhi como el estado que aparece cuando la mente cesa completamente su actividad habitual y el meditador y el objeto de meditación se funden en uno solo. No es concentración profunda, no es relajación intensa, es literalmente una disolución de la separación entre el que observa y lo observado. El sujeto y el objeto dejan de ser dos cosas distintas. Hay distintos niveles de samadhi. El savikalpa samadhi mantiene aún cierta actividad mental, cierta forma. El nirvikalpa samadhi es el más profundo. Absorción total en la conciencia pura, sin pensamiento, sin imagen, sin forma, sin ningún yo que reclame la experiencia como suya. Para la mayoría de los practicantes que lo han alcanzado en alguna medida, es el resultado de décadas de trabajo disciplinado. Totapuri, el maestro Vedanta que guió a Ramakrishna hacia el Nirvikalpa Samadhi, había dedicado 40 años de intensa sadhana, práctica espiritual sostenida, para llegar ahí.
Pero la historia de cómo Ramakrishna lo alcanzó con Totapuri merece contarse bien, porque lo que ocurrió en esa sesión no fue una transmisión serena. Totapuri le pidió que separara su conciencia de la imagen de la madre, de Kali, para acceder al estado no dual. Ramakrishna no podía. Cada vez que intentaba disolver la forma, Kali aparecía. Y Totapuri, un hombre que llevaba 40 años en el camino y que no tenía precisamente fama de ser paciente, se frustró. Entonces cogió un trozo de vidrio afilado y le golpeó a Ramakrishna entre las cejas, en el punto del entrecejo con fuerza. Y Ramakrishna entró instantáneamente en Nirvikalpa Samadhi. Permaneció en ese estado durante 3 días. Totapuri, según cuenta Swami Chetanananda, en su traducción de los textos biográficos, quedó atónito. No podía creer lo que estaba viendo. Un hombre que lleva 40 años en el camino, que ha visto de todo, que ya no se sorprende fácilmente y se queda sin palabras. Totapuri nunca se quedaba más de 3 días en ningún lugar. Era su práctica estricta, parte de su disciplina de no apego. Con Ramakrishna se quedó 11 meses. Y aún hay un capítulo más de esa historia. Tiempo después, Totapuri contrajo disentería. La enfermedad no cedía, se prolongó semanas, y él llegó a un punto en que decidió que era el momento de entregar el cuerpo al Ganges. Se adentró en el río caminando. Siguió caminando, pero el agua no profundizaba. El río no cooperó con su muerte planificada. Él interpretó esa experiencia como una revelación de la omnipresencia de Kali. La diosa estaba también en esas aguas, en ese barro, en la enfermedad. El hombre que había pasado décadas rechazando la devoción a cualquier forma concreta de lo divino, terminó rindiéndose precisamente a ella. Pero voy a dar una vuelta de tuerca más a todo esto, porque los trances de Ramakrishna, más allá de esa fusión entre sujeto y objeto, más allá de la paz profunda que los maestros describen, era algo bastante más inquietante desde un punto de vista clínico. Algo que, por cierto, ponía muy nerviosos a sus propios discípulos, que temían a veces por su vida. Sus trances venían acompañados de reducción severa de la respiración y el ritmo cardíaco, temperatura corporal elevada y temblor en los dedos. Los médicos que lo examinaban en esos estados no encontraban pulso. Lo declaraban, en más de una ocasión, clínicamente muerto. Y entonces, minutos u horas después, volvía, completamente lúcido, completamente sereno. Mahendralal Sarkar, médico de Calcuta que trató a Ramakrishna durante sus últimos años, fue uno de los testigos directos. Y hay que entender quién era este hombre, un racionalista declarado, sin ninguna simpatía particular por las creencias religiosas de su paciente, sin ningún interés en elevarlo a la categoría de avatar. Lo estudió desde un punto de vista médico y escribió sobre ello, intentando dar una explicación fisiológica a lo que había observado. Lo que más le llamó la atención no fue la intensidad de los estados, fue la gama de detonantes. Cualquier cosa podía dispararlo. Una melodía, una imagen religiosa, el nombre de Kali, el contacto físico con ciertas personas u objetos. Cuando sostenía en la mano una moneda de una rupia, la mano comenzaba a retorcerse y él sentía dolor. La respiración se detenía. Al retirar la moneda, respiraba 3 veces profundamente y se relajaba. Otro médico que lo trató, Bhagavan Rudra, atribuyó este comportamiento a una acción sobre los nervios. Hay más, el mismo Bhagavan Rudra documentó que cuando se hacía un nudo en la esquina de su ropa, Ramakrishna no podía respirar. Era físicamente incapaz. Solo recuperaba la respiración cuando el nudo era deshecho. Rudra lo registró sin poder ofrecer ninguna explicación. En 1881, un tercer médico quiso llevar la verificación más lejos. Mientras Ramakrishna estaba en trance, le tocó directamente los globos oculares.
El reflejo corneal es involuntario, nadie puede suprimirlo de forma consciente, ni siquiera bajo hipnosis profunda. Pero Ramakrishna no reaccionó, ni el más mínimo parpadeo. El médico se quedó sin herramientas para procesar lo que acababa de ver. Y luego está el detonante que a mí, personalmente, me resulta el más desconcertante de todos los que hay documentados. Su discípulo Swami Saradananda lo dejó escrito en el Lila Prasanga, que es la gran biografía directa de Ramakrishna. La mera mención en voz alta del órgano genital femenino podía hacerle entrar en trance. Saradananda afirma haberlo presenciado en múltiples ocasiones. No hay interpretación cómoda para esto, ni desde la neurología, ni desde la teología, ni desde ningún otro lugar en el que quieras colocarlo. Hay otro episodio, también de naturaleza difícil, que aparece documentado en esa misma fuente. En un momento de su vida, Ramakrishna quiso comprobar si había erradicado completamente los impulsos lujuriosos de su mente. Intentó tocar a su esposa, Sarada Devi, mientras dormía. Si aún quedaba algo de deseo, lo sabría. En el momento del contacto, entró en samadhi profundo y permaneció en ese estado durante toda la noche. Sarada Devi no llegó a despertarse. Por la mañana, Ramakrishna volvió. El experimento, si es que podemos llamarlo así, había producido un resultado que no estaba en ninguno de los guiones posibles. Las fotografías que existen de Ramakrishna, reproducidas innumerables veces, fueron tomadas mientras estaba en trance. Fue siempre reticente a actuar en público y nunca realizó el samadhi como demostración para nadie. Esas imágenes famosas capturaron precisamente esos momentos en que él, en el sentido ordinario de la palabra, no estaba presente. Swami Vivekananda llegó a Ramakrishna siendo un joven formado en la tradición racionalista y científica occidental. Le interesaban las preguntas filosóficas. No estaba dispuesto a aceptar nada sin evidencia. Y tenía además esa seguridad un poco arrogante que suelen tener los jóvenes muy inteligentes antes de que la realidad los sorprenda. Cuando conoció a Ramakrishna, su primera reacción no fue de admiración, fue de desconcierto y sospecha. Un hombre que pasaba de una conversación lúcida a caer en un trance extático sin previo aviso, que lloraba como un niño delante de una estatua, que decía ver a Kali como si estuviera en la misma habitación, no encajaba en ninguna categoría que Vivekananda pudiera manejar. Pero la cosa se complicó, porque Ramakrishna lo tocó durante una conversación y Vivekananda experimentó un estado de Nirvikalpa Samadhi. Vio todo en el universo como Brahman. Quedó en un estado que sus propios compañeros describieron como comatoso durante días. Le costaba distinguir la realidad de los sueños. Y eso no encajaba en su modelo mental. No tenía explicación para ello. Y en lugar de descartarlo, fue lo suficientemente honesto como para aceptar que la experiencia había sido real, aunque no tuviera ni idea de qué había ocurrido. Podríamos suponer, para nuestra comodidad intelectual, que lo que ocurrió entre ellos era sugestión, efecto placebo o una expectativa cumplida. Pero es que Vivekananda no era un devoto crédulo esperando ese milagro, era exactamente lo contrario, y eso es lo que hace más valiosa su conversión posterior. Como era de esperar, alrededor de Ramakrishna empezaron a formarse dos bandos. Y creo que todavía hoy la figura de Ramakrishna y sus extraños éxtasis desencadenan esa misma escisión. En el primero están quienes ven en sus trances simplemente un fenómeno neurológico, posiblemente epilepsia o algún trastorno que hoy podríamos diagnosticar con mayor precisión. La epilepsia del lóbulo temporal puede producir estados que incluyen sensaciones de unidad cósmica, éxtasis, presencia de lo divino, o distorsión temporal. Se han documentado casos en que pacientes con este tipo de epilepsia describían exactamente ese tipo de experiencias. La correlación existe, es verificable.
En el segundo bando están los que señalan que esa explicación no resuelve del todo el problema. La epilepsia del lóbulo temporal produce episodios. No produce esa capacidad sostenida de permanecer en estados de absorción durante horas, manteniendo coherencia al volver. No explica los 6 meses que Ramakrishna pasó en Nirvikalpa Samadhi bajo la guía de Totapuri, en un estado de existencia no dual sin conciencia del propio cuerpo, apenas comiendo y apenas respirando. No explica la transformación profunda y estable de la personalidad que sus discípulos documentaron con detalle. Estamos ante algo que se escapa de alguna forma, y eso es frustrante para quien busca respuestas claras. Resulta incómodo. Bienvenido al club. La relación de Ramakrishna con la diosa Kali es probablemente lo más difícil de explicar a alguien sin contexto en la tradición hindú. Y tampoco es sencillo con contexto. Kali es una de las deidades más mal interpretadas del panteón hindú, al menos desde nuestra mirada occidental. Se la representa con una imagen que, si no sabes qué estás mirando, resulta directamente aterradora. Lengua afuera, collares de cráneos, postura feroz. Pero en la teología hindú, y especialmente la tradición Shakta, esa imagen no representa la muerte como el fin. Representa la destrucción de lo que es ilusorio, la muerte del ego, la eliminación de todo lo que nos impide ver lo que realmente somos. Kali, en ese sentido, es el bisturí de la conciencia. Pero para Ramakrishna, Kali no era una figura simbólica que había que interpretar. Era literalmente la madre. Y su amor por ella no era la devoción ritualista de quien cumple un protocolo religioso. Era el amor puro, sin límites, de un niño hacia su madre. Su anhelo de ver a Kali, de que se manifestara de verdad ante él, llegó a un punto de desesperación tan extremo que una noche tomó la espada ritual del templo y se preparó para quitarse la vida. La muerte lo llevaría a ella, pues ya no podía soportar la distancia. Justo en ese instante, una luz cegadora llenó la habitación. Vio a Kali frente a él, radiante, sonriéndole. Olas de dicha inundaron su cuerpo y cayó en éxtasis. Desde ese momento, su relación con la madre se convirtió en una presencia continua, mediante manifestaciones que resultaban perturbadoras incluso para las personas de su entorno cercano. Mathur Babu, el administrador del templo, hombre de negocios y nada dado a exaltaciones religiosas, fue testigo de algo una tarde. Observó a Ramakrishna paseando de un lado a otro en el jardín. Al caminar en un sentido, tomaba la forma de Kali. Al darse la vuelta, asumía la forma de Shiva. Mathur cayó a sus pies. No hay más explicación en los textos, solo eso. Su anhelo de experimentarla se volvió tan intenso que tomó el control de todo su ser. Pasaba horas solo en el templo, llorando y suplicando que se revelara. Esto fue lo que, en el período más intenso de su práctica espiritual, lo llevó al borde de algo que sus propios discípulos no sabían cómo clasificar. Vi que mi cuerpo no importaba. Era de poca importancia, una bagatela. No tuvo sueño en absoluto durante 6 años. Sus ojos perdieron la capacidad de parpadear. Se plantó frente a un espejo e intentó cerrar los párpados con el dedo, y no pudo. Se asustó y le dijo a la madre: ¿es esto lo que le ocurre a quienes te invocan? Me entregué a ti, y tú me das esta terrible enfermedad. Hay otro aspecto de Ramakrishna que suele quedar en segundo plano frente al espectáculo de los trances, pero que es igual de relevante, más quizás. Después de sus primeras experiencias, Ramakrishna emprendió una serie de sadhanas en diversas tradiciones místicas. Y aquí entra una figura que la historia oficial suele despachar en 2 párrafos, pero que creo que merece más espacio: Bhairava Brahmani. Era una mujer de mediana edad, asceta, con el pelo suelto y largo, procedente de una familia brahman. Llegó al templo de Dakshineswar un día, bajó de la barca en el Ganges
y Ramakrishna creyó ver en ella a la Madre Divina. Ese mismo día ella preparó una ofrenda ritual a su deidad personal, una piedra que cargaba consigo, y entró en meditación profunda. Al otro lado del jardín del templo, Ramakrishna dormitaba en su habitación. Se despertó de repente en un estado que sus discípulos describían siempre igual: intoxicación. Sin saber por qué, caminó hacia donde estaba la Brahmani. Llegó justo cuando ella terminaba la invocación y comió la comida consagrada destinada a la deidad. La Brahmani, ortodoxa hasta la médula, se escandalizó un segundo. Después abrió los ojos y vio lo que tenía delante. Y lo que vio fue la presencia de aquello que llevaba décadas adorando, manifestado en ese hombre que había cruzado el jardín hasta ella. Fue ella quien, antes que nadie, le puso un nombre a lo que le ocurría a Ramakrishna: Mahabhava, el estado de éxtasis divino descrito en los textos devocionales, el mismo que los textos atribuían a Chaitanya, el gran místico del siglo XV. Y lo argumentó con citas, convocó a eruditos y los desafió a refutarla. Ninguno pudo. Bajo su guía, Ramakrishna completó las 64 sadhanas tántricas principales. No es un proceso que se haga en un fin de semana. Algunos de esos rituales se consideran directamente peligrosos para quien no está preparado. Ramakrishna los completó todos. Bhairavi afirmó que ningún sadhaka que ella conociera había logrado tal cosa. La práctica tántrica también tuvo sus episodios más extravagantes. Durante el período en que practicaba la devoción Vaishnava, Ramakrishna se identificó completamente con Hanuman, el dios mono. Quiero decir que comía como un mono, que caminaba como un mono, que pasaba horas encaramado en los árboles y que llegó a fijarse literalmente una cola improvisada al final de su columna vertebral. Más tarde tuvo una visión de la diosa Sita que, según su propio relato, se fundió en su cuerpo. Después llegaron el Vaishnavismo bengalí, el tantrismo Shakta, el Advaita Vedanta, el sufismo islámico e incluso el catolicismo romano, porque no conforme con lo que ya le ocurría, decidió que debía alcanzar el mismo estado mediante diferentes prácticas y creencias religiosas. Y lo increíble es que después de cada una de estas prácticas, afirmó haber alcanzado la misma experiencia de Brahman, la realidad última, la que subyace a todas las formas. No creas que Ramakrishna estudió estas tradiciones, las practicó desde dentro. Durante su período islámico, repitió devotamente el nombre de Alá y rezó 5 veces al día. Pasó 3 días en ese estado y afirmó haber alcanzado la plena realización desde esa práctica. Llegó incluso a comer carne de vaca, prohibida para los brahmanes ortodoxos, para no salirse del camino que estaba recorriendo. Sus discípulos hindúes quedaron horrorizados. Él siguió adelante. Con el cristianismo ocurrió algo diferente a los demás episodios. Uno de sus devotos le leía la Biblia en voz alta. Ramakrishna escuchaba. Y entonces, frente a una imagen de la Madonna, la Virgen, con el niño Jesús, vio cómo la imagen cobraba vida. Rayos de luz emergieron de ella y se fundieron en su corazón. Días después, tuvo una visión de Jesucristo que se acercaba caminando a él, lo abrazaba y se fundía en su cuerpo. Ramakrishna pasó varios días sin poder entrar al templo de Kali porque su mente vivía en otro lugar completamente distinto. No estamos ante un hombre que aceptó intelectualmente que otras religiones son válidas. Estamos hablando de alguien que vivió desde dentro cada una de ellas hasta alcanzar lo que él describía como el mismo estado final. Bien, hay un último hecho que merece mencionarse, aunque exige cierta cautela. Cuando Ramakrishna practicaba el Madhura Bhava, la postura devocional del amante que se acerca a lo divino, solía vestirse con ropa femenina y adoptar comportamientos y modos femeninos.
Las personas que lo rodeaban documentaron que en esos estados sangre llegaba a brotar por los poros de su piel. El fenómeno, desde un punto de vista fisiológico médico, se llama hematidrosis. Es extraordinariamente raro, pero está registrado en la literatura clínica, asociado a estados de activación extrema del sistema nervioso autónomo, y aparece documentado en fuentes académicas con testimonios directos. Así que ya ves, este señor, Ramakrishna, fue bastante especial, único y no encaja bien en ninguna narrativa convencional. No era el santo que confirma lo que sus fieles ya creían. Era, si acaso, una figura incómoda para todos los bandos. Para los hindúes ortodoxos, que no podían asumir su apertura radical. Para los racionalistas, que no podían explicar sus estados. Y para los devotos, que querían un maestro predecible. La conclusión que sus discípulos tardaron en comprender, o nunca comprendieron del todo, es en realidad bastante sencilla. Que el camino elegido importa mucho menos de lo que pensamos, o quizás no importe nada. Tenemos pues a un hombre cuyos estados modificados de conciencia producían cambios fisiológicos documentados, que alcanzó niveles de absorción que sus maestros tardaron décadas en lograr, que los alcanzó también desde el Islam, desde el cristianismo y desde otras tradiciones en las que no había sido educado. Y la pregunta de si estaba loco, enfermo o iluminado sigue sin tener una respuesta definitiva. La neurociencia moderna está empezando a documentar lo que ocurre cuando el sistema cerebral relacionado con el yo se retira. Lo que encuentra es consistente con lo que los místicos han descrito durante siglos, aunque use un vocabulario completamente diferente. Pero lo que no puede responder es la pregunta más importante. ¿Qué es lo que permanece cuando ese sistema del yo, la individualidad, se apaga del todo? La diferencia entre la divina locura de Ramakrishna y lo que llamaríamos locura clínica no es solo una cuestión de diagnóstico, es una diferencia de integración. Lo que Ramakrishna aportó al mundo, desde sus trances o a pesar de ellos, era coherente, profundo y útil para las personas que se acercaban a él. Sé que eso no prueba nada sobre la naturaleza metafísica de la experiencia, pero dice algo sobre cómo se acepta, se interioriza y se usa lo que se ha vivido, y esa diferencia no se puede obviar. Ramakrishna murió en 1886 de cáncer de garganta, lúcido hasta el final, y con un legado de enseñanzas en un lenguaje sencillo y cercano, sin tecnicismos hinduistas y sin pretensiones de crear un sistema. A estas alturas, lo más honesto que nosotros podemos hacer es quedarnos con la incomodidad de no saber y seguir mirando las fotos de Ramakrishna en sus extraños trances, maravillados y perturbados, a partes iguales. Te dejo con algunas palabras de Ramakrishna extraídas del Evangelio de Ramakrishna. Nadie puede decir con determinación que Dios es esto y nada más. Él es sin forma y también tiene forma. Para el Bhakta asume diversas formas, pero para el Jnani es sin forma, vale decir, para el que considera al mundo como un mero sueño. El Bhakta siente que él es una entidad y el mundo otra. Por lo tanto, Dios se le revela como una persona. Pensad en Brahman, existencia, conciencia, felicidad absoluta, como un mar sin orillas. Como si fuera por la refrigerante influencia del amor del Bhakta, en algunos lugares el agua se ha solidificado en bloques de hielo. En otras palabras, de vez en cuando Dios asume varias formas para sus amantes y se revela a ellos como una persona. Pero cuando asoma el sol del conocimiento, los trozos de hielo se derriten. Entonces uno no siente más que Dios es una persona, ni ve las formas de Dios. Lo que Él es no puede describirse.
¿Quién lo describirá? Aquel que podría hacerlo desaparece. No puede hallar más su yo. Si uno se analiza a sí mismo, no haya tal cosa como el yo. Por ejemplo, tomad una cebolla. Antes que todo, peláis la cáscara roja exterior. Luego halláis gruesas cáscaras blancas. Pelad estas una después de otra y no hallaréis nada adentro. En este estado, el hombre no halla más la existencia de su ego. ¿Y quién queda para buscarla? ¿Quién puede describir cómo uno siente en este estado de pura conciencia acerca de la naturaleza real de Brahman? Hay un signo de conocimiento perfecto. Cuando el hombre lo alcanza, se vuelve silencioso. Entonces el yo se derrite en el océano de existencia, consciencia, felicidad absoluta y se vuelve uno con ello. No queda ni la menor traza de diferencia. El Brahman dotado de atributos es para los bhaktas. En otras palabras, un bhakta cree que Dios tiene atributos y se revela a los hombres como una persona que asume formas. Es Él quien oye nuestras oraciones. Las oraciones que decís son dirigidas solamente a Él. Sois bhaktas y no ñanis o vedantistas. No importa que aceptéis o no a Dios con forma. Es suficiente consentir que Dios es una persona que escucha nuestras oraciones, que crea, preserva y destruye el universo y que posee poder infinito. Es más fácil alcanzar a Dios siguiendo el sendero de la devoción. Dios se revela en la forma en que más le place al devoto. Su amor por los devotos no conoce límites. En los Puranas está escrito que Dios asumió la forma de Rama para su heroico devoto Hanuman. Las formas y aspectos de Dios desaparecen cuando uno discierne de acuerdo con la filosofía Vedanta. La conclusión última de tal discriminación es que solo Brahman es real y este mundo de nombre y forma es ilusorio. Por lo tanto, os digo que a la luz del razonamiento vedántico, Brahman no tiene atributos. La naturaleza real de Brahman no puede describirse. Pero mientras que vuestra individualidad sea real, el mundo también es real, e igualmente reales son las distintas formas de Dios y el sentimiento de que Dios es una persona. Vuestro camino es el bhakti. Esto es muy bueno, es un camino fácil. ¿Quién puede conocer completamente al infinito Dios? ¿Y qué necesidad hay de conocer al infinito? Habiendo alcanzado este raro nacimiento humano, mi necesidad suprema es la de desarrollar amor por los pies del loto de Dios. Si un cántaro de agua es suficiente para apaciguar mi sed, ¿a qué habría yo de medir la cantidad de agua que tiene un lago? Yo me embriago hasta con media botella de vino. ¿Y de qué sirve que esté calculando la cantidad de licor que hay en la taberna? ¿Qué necesidad hay de conocer al infinito? Después que una persona ha alcanzado el samadhi, todas sus acciones cesan. Todas las actividades devocionales, tales como el culto, etc., así como todos los deberes mundanos, dejan de existir para tal persona. Al principio hay mucha preocupación por el trabajo. A medida que la persona progresa hacia Dios, el despliegue exterior de su trabajo se torna menor y menor, hasta el punto que ni siquiera puede cantar el nombre y las glorias de Dios. Al principio de la vida religiosa, el hombre hace mucha alaraca acerca del trabajo, pero a medida que su mente se sumerge más hondo en Dios, se vuelve menos activo. Finalmente viene la renunciación al trabajo, seguida de samadhi. No hay que pensar, solo mi religión es el sendero recto y las otras religiones son falsas. Dios puede ser realizado por medio de todos los senderos. Es suficiente tener sincero anhelo por Dios.
Infinitos son los senderos e infinitas las opiniones. Dejadme deciros una cosa, Dios puede verse. Los Vedas dicen que Dios está más allá de la mente y el discurso. El significado de esto es que Dios es desconocido para la mente apegada a los objetos mundanos. Dios es conocido por la mente y el intelecto, que son puros. El hombre se libera en esta vida cuando sabe que Dios es el hacedor de todas las cosas. Ni siquiera una sola hoja se mueve, sino por la voluntad de Dios. ¿Dónde está el libre albedrío del hombre? Todos están bajo la voluntad de Dios. ¿Acaso es posible comprender las acciones de Dios y sus motivos? Él crea, Él preserva y Él destruye. ¿Acaso podemos comprender jamás por qué destruye? Yo digo a la Divina Madre, oh Madre, yo no necesito comprender. Te ruego, dame amor por tus pies de loto. La meta de la vida humana es alcanzar Bhakti. En cuanto a otras cosas, la Madre sabe mejor. He venido al huerto a comer mangos. ¿De qué me sirve estar calculando el número de árboles, ramas y hojas? Yo solo como los mangos. No necesito saber el número de árboles y de hojas. Maya no es sino el egotismo del alma que ha tomado el cuerpo. Este egotismo ha cubierto todo como un velo. Todas las tribulaciones llegan a un fin cuando el ego muere. Si por la gracia de Dios una persona realiza, tan siquiera una vez, que Él no es el hacedor, entonces al momento se vuelve un Jivan Mukta. Aunque viva en el cuerpo, está liberado. No tiene nada que temer. Esta maya, es decir, el ego, es como una nube. El sol no puede ser visto a causa de la nube. Cuando ésta desaparece, uno ve el sol. Si por la gracia del gurú el ego se desvanece, entonces uno ve a Dios. El sendero del conocimiento es muy difícil. No podéis obtener conocimiento a menos que os deshagáis del sentimiento de que sois el cuerpo. En el Kali Yuga la vida del hombre está centrada en el alimento. No puede deshacerse del sentimiento de que él es el cuerpo y el ego. Por eso, para este ciclo, se prescribe el sendero de la devoción, Bhakti. Este es un camino fácil. Alcanzarás a Dios si cantas su nombre y sus glorias y le ruegas con un corazón ardiente. No hay la menor duda acerca de ello. Uno puede también alcanzar el conocimiento de Brahman siguiendo el sendero de Bhakti. Dios es todopoderoso. Él ha de dar a sus devotos Brahmañana también, si tal es su voluntad. Pero generalmente el devoto no busca el conocimiento de lo absoluto. Más bien prefiere tener la conciencia que Dios es el patrón y él el servidor, o que Dios es la Divina Madre y él su Hijo. Yo no quiero volverme azúcar, quiero comerlo. Jamás siento inclinación a decir, yo soy Brahman. Yo digo, tú eres mi Señor y yo soy tu servidor. Es mejor hacer que la mente suba y baje entre el quinto y el sexto plano, como un bote que corre una regata entre dos puntos. No quiero ir más allá del sexto plano y mantener mi mente por mucho tiempo en el séptimo. Mi deseo es cantar el nombre y las glorias de Dios. Es muy bueno considerar a Dios como el patrón y a sí mismo como su servidor. El sentimiento yo soy Él no es sano. El hombre que abriga tal idea, mientras considere a su cuerpo como el ser, se causa gran daño. No puede avanzar en la vida espiritual, se arrastra hacia abajo. Se engaña a sí mismo como también a los otros. No puede comprender su propio estado mental. No es cualquier clase de bhakti la que lo habilita a uno a realizar a Dios. Uno no puede realizarse a Dios sin amor y vehemente anhelo. A menos que uno haya aprendido a amar a Dios, no puede realizarlo. Si este vídeo te ha aportado algo,
Puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Y recuerda que también tienes mi segundo canal, Audiolibros Saber y Sentido, con obras completas de filosofía y espiritualidad. El enlace está en la descripción y aquí en pantalla. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.